Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 19, día 4. El área que vamos a trabajar es comunicación y como experiencia de aprendizaje, expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Mis queridos estudiantes, nuestra actividad a desarrollar, escribimos textos argumentativos parte 1. Vamos chicos, hoy iniciamos nuestra planificación. Chicos y chicas, en estas semanas hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgos que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por lo que debemos cuidarlo y respetarlo de otros. Del mismo modo, hemos podido experimentar el manejo del espacio por medio del arte y el deporte. Además, hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos. Chicos y chicas, lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, una carta, que pueda ser personal o pública. Muy bien, chicos. Para nuestra actividad, nuestro propósito, nuestra meta es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. ¡Empecemos! Para iniciar la actividad te invitamos a leer y recordar algunos datos sobre las cartas. Vamos a recordar sobre las cartas. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, epístola, fue por Atosa, reina persa alrededor del 500 años antes de Cristo, y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de cortezas de estos como lapiceros? Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos, y en la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. Hoy en día el WhatsApp, el Facebook, el Messenger. La tecnología ha avanzado muchísimo, mis queridos estudiantes. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente. Y lo único que ha variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo que nosotros, entre otros propósitos. Con relación a sus partes y características, su estructura siempre es la misma: lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma. Y si fuera necesario, postdata. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribir, pues este cambia según a quién o a quienes nos dirigimos. Existen diversos tipos de cartas según la intención con la que las vamos a escribir. Cartas formales para una entidad o una persona pública y cartas informales o personales
para amigas, amigos, familiares, no, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de cartas. Muy bien, chicos, hemos podido recordar e identificar las partes, las características y los tipos de carta, así como sus cambios en el tiempo. Seguimos trabajando. A continuación, te invitamos a leer los textos Carta 1 y Carta 2, que puedes encontrar en la sección de recursos de esta plataforma. Al leerlas, toma en cuenta lo siguiente. Ahí tenemos la Carta 1 y la Carta 2. Antes de leer, debemos de considerar lo siguiente, chicos. Darle una primera lectura silenciosamente. Luego, en una segunda lectura, lee párrafo por párrafo. Vamos a leerlo conmigo, las dos cartas, ¿ya? Pero vamos a realizar lo siguiente. Subraya las palabras desconocidas en tu lectura. Puedes encontrar su significado si te apoyas en otras palabras del mismo párrafo que están a lo largo del texto. También, si consultas con un familiar y si buscas en el diccionario o en la web, escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan importantes. Identifica cuál es la tesis, o sea, el problema que identificamos de cada carta. ¿Qué argumentos se emplean para defenderla y a qué conclusión se llega? Muy bien, chicos, ya tenemos nuestra consideración y empezamos con la carta número 1. Esta carta fue enviada en Ica el 20 de julio del año 2020. Rosita, amiga mía. Amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio del WhatsApp de mi mami hacia el de tu mami. Qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón, las clases por la radio y la tele son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón, jugar en los recreos y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena ni por qué no podía salir a la calle. También me aburría demasiado en la casa, como tú te sientes. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mis razones. Te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces mi mami me dijo que todas nuestras precauciones son para cuidarnos y nosotros mismos también para cuidarlas a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio, yo siempre gano. Y torneos de ajedrez, todavía debo practicar más. Y hasta hacemos ejercicios y bailamos en la sala. Mi mamá me está enseñando festejo. En casa no recibimos visitas, tampoco visitamos a otros familiares, porque así evitando contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelitas y por ellas cumpliré la cuarentena. En todos estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi y usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora, nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con nosotros, con otros amigos del barrio, porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es buena idea llevar pelota porque no puedo compartirla con mis vecinos. Así se evita el contagio. ¿No crees? Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y nos dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se organizan? ¿Cómo se ha organizado? Cuando mi papá o mamá salen a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Hasta se consiguieron un protector facial y parecen astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos que informan que la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Cuando mi mami sale con su uniforme policial,
me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas. ¿Cómo nos cuida a los que estamos en casa? Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. Pronto nos volveremos a ver. Amigas por siempre. Sonia, tu mejor amiga. ¿Qué les pareció la carta, chicos? Recordando toda la estructura, mis queridos estudiantes. Fecha, saludo, el cuerpo, la despedida y la firma, ¿no? En este caso su nombre. Carta número 2. A las autoridades y los vecinos de Satipo. Recuerden, ¿no? Los tipos de carta que conocíamos. Para una entidad pública o persona pública, ¿verdad? Que son las cartas formales o informales. Formales, ¿verdad? Y las cartas informales o personales, la que escribió la carta de Rosita, ¿verdad? Vamos con la carta formal. Se escribió en Satipo el 20 de julio del 2020. A las autoridades y los vecinos de Satipo. Tenemos que cuidar el ambiente. Vecinas y vecinos, autoridades de nuestra hermosa provincia, a ustedes les escribo para unirnos en la defensa de nuestros bosques y la vida silvestre. Por medio de esta carta quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza, con las razones que expondré a continuación. En primer lugar, en Pangoa tenemos muchos bosques donde crece vegetación única en nuestro país. La naturaleza ha sido proveedora de salud desde los tiempos de nuestros abuelos. Las cortezas de algunos árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, las cuales son usadas por nuestra sabiduría tradicional. Pero desde hace un tiempo, algunas personas han desforestado nuestra selva y encima han contaminado el ambiente con desechos y petróleo. Es muy triste este nuevo paisaje, sin árboles ni sonidos de animales. Los bosques también son la casa de los animales. Uno de estos es el gallito de las rocas, nuestra ave nacional. Por otro lado, están los monos choros y los osos de anteojos, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Las achavacas y los sajinos son otros ejemplares de animales propios de la Amazonía. Muchas de estas especies están siendo depredadas por cazadores furtivos. En la historia peruana, las culturas amazónicas han podido convivir en equilibrio con los animales sin depredarlos. En estos momentos, proteger esta diversidad de especies es nuestra responsabilidad. Además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente, incluso algunas ciudadanas han sido reconocidas por organizaciones internacionales por su labor abnegada. Ellas son un ejemplo de que el mundo, si quiere la conservación de la naturaleza y de los saberes ancestrales, estas personas han participado en acciones a favor de la conservación del ambiente y de los recursos naturales, como son los bosques de la Amazonía. Ellas necesitan de nuestra ayuda para proteger el gran pulmón del mundo. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado y la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia de nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán. Atentamente, José Pérez Chimate, estudiante de 5º grado de primaria. Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces hemos podido analizar dos cartas, ¿no es cierto? Una informal o personal y la otra formal, ¿no es cierto? Que es presentado a las autoridades de Satipo. Muy bien, mis queridos estudiantes, luego de análisis de nuestras lecturas, vamos a ir a planificar. Chicos, antes de planificar, luego de leerlas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno en una hoja de reuso.
de la carta 1 y la carta 2. ¿Quién escribe la carta? Carta 1, ¿quién la escribió? Rosita. Carta 2, ustedes ya saben. ¿Será una carta personal pública a quien está dirigido? ¿Cierto? Ahí podemos ver, como lo dijimos anteriormente, cómo es el lenguaje que se emplea. ¿Por qué habrán escrito la carta? ¿Cuál es la tesis? La tesis del problema, chicos, recuerden. ¿Qué argumentos sirven sustentar la tesis? Busca tus apuntes anteriores en los que has visto sobre la carta y los textos argumentativos. Luego de ser necesario, mejora tus respuestas a las preguntas del cuadro. Recuerden, chicos, que los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, mis queridos estudiantes, ya que depende de quién está dirigida, ¿no es cierto? En este caso, el destinatario. Por ejemplo, en la carta 1, Sonia le escribe a su amiga Rosita. Por eso su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, el estudiante de 5º grado de primaria, le escribe a las autoridades y los vecinos de Satipo. Por eso su lenguaje es totalmente formal. Ahora, tienen un tesis, ¿verdad? Que no siempre está al inicio, puede estar al final y unos argumentos que defienden y la sustentan. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlos preguntándonos por su tesis. ¿Qué postura se defiende en la carta? Y por sus argumentos. ¿Qué ideas u opiniones dan sustento a respaldar la tesis? Ahí tenemos la pregunta para responder. Por ejemplo, en la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Ahora, emplea como argumentos. En los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Ahí están los argumentos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Existen personas que defienden el ambiente. Ahí tenemos su tesis, tenemos los argumentos que sirven para sustentar su tesis de la carta número 2. Ahora, chicos, después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en tu cuaderno de preguntas. Ahora revisa nuevamente la meta de esta actividad. Nuestro propósito de la actividad, revisamos, que es planificar la escritura, chicos. Vamos a planificar de una carta argumentativa. Hemos recordado ya de qué se trata, qué es una carta argumentativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a fundamentar la incorporación del respeto al espacio personal. Ese es el tema, chicos. El espacio personal, ¿no es cierto? Sobre el respeto al espacio personal. Vamos a planificar, mis queridos estudiantes. Al leer las cartas 1 y 2, ¿no es cierto? Ya pudimos observarlos, ya lo hemos analizado, qué es un texto argumentativo. Entonces, a planificar, elige qué tipo de carta quieres escribir. Recuerda que por medio de ella debes fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. Si vas a escribir una carta personal o una carta pública. Vamos a planificar. Si queremos escribir una carta personal como la que escribió Rosita, o una carta pública como el que escribió Raúl Pérez, ¿no es cierto? Alumno de 5º grado de primaria. Tenemos dos opciones para elegir. Recordando que la carta personal va dirigida a alguien en específico. Puede ser familiar, amiga o amigo, ¿no es cierto? A quien necesites fundamentar por qué debe respetar su espacio personal. La carta pública dirigida a tu comunidad, escuela, familia, región a la que necesitas fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Y respondemos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. ¿Para qué escribiré mi carta? Vamos, chicos, ¿para qué vamos a escribir nuestra carta? ¿A quién o a quiénes estará dirigido?
¿Qué lenguaje voy a emplear? ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Fuentes, por ejemplo, todas las actividades que nosotros hemos realizado en estas 2 semanas. ¿Qué lenguaje voy a emplear? Recuerden que la carta personal es lenguaje informal, las cartas públicas siempre van a ser el lenguaje formal. ¿A quién o a quién estará dirigido? Dependiendo si elijo la carta personal o pública, ¿verdad? Ahora sigue las siguientes recomendaciones para organizar tus ideas. Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgo y los derechos de los niños y niñas. Luego, ten en cuenta las partes de la carta. Primero, como siempre, el lugar y fecha. Luego ponemos nuestro saludo, el cuerpo de la carta. Y finalmente la despedida, firma y si fueras necesario, postdata. ¿Cierto? Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta. El tema, que es el espacio personal. El problema, ¿quién o quiénes invaden el espacio personal de las niñas y los niños? ¿Cómo se sienten ellas y ellos? D. La tesis o postura que debe ser planteada con claridad. Los argumentos tienen que ser convincentes, responder al motivo de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? Y finalmente debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Por ejemplo, en la carta 1, finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Nosotros vamos a concluir, ¿no es cierto?, con nuestra tesis con unas palabras. Chicos, recuerden que para escribir la tesis debes preguntarte, ¿qué postura voy a defender en mi carta? Por ejemplo, en la carta 1 la tesis es la siguiente: cuidar la salud es lo más importante. Para los argumentos, ¿qué ideas u opiniones sustentarán o respaldarán la tesis de mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, estos son los argumentos. 1. Quedamos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañados o acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por poco tiempo determinado. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Esos son los argumentos fundamentados, chicos. Seguimos. Organiza la información. Recuerden que esta planificación y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que respeten tu espacio personal. Puede ser una carta personal, ¿no es cierto?, o el de todas las niñas y todos los niños, o una carta pública. Vamos a revisar lo que has ordenado. Recuerden que es la primera parte, recién estamos planificando, chicos. Utiliza la lista de cotejo y respuesta de tu planificación. Ahí tenemos 7 preguntas que vamos a responder, sí o no. ¿Ya? Y para finalizar nuestra sesión, mis queridos estudiantes, respondemos las siguientes preguntas. ¿Logré identificar la tesis y los argumentos en las cartas que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Qué sabía sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué me falta para aprender? Muy bien, mis queridos estudiantes, de esta manera finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que es la planificación de nuestro texto argumentativo, la carta. ¿No es cierto? Hoy día solamente argumentamos y planteamos nuestra tesis. Que tengan un bonito día. Recuerden suscribirse y darle like. Hasta una nueva oportunidad.